20 de agosto de 1989, Beverly Hills, California. Un enclave de ricos, sacudido por un crimen brutal. José y Kitty Menéndez, encontrados muertos en su estudio, disparados varias veces. Sus hijos, Lyle y Eric, llamaron al 911. Estaban histéricos. Dijeron que habían salido por la noche, regresando a esta escena espantosa. La policía comenzó su investigación. La sospecha, como una sombra, se cernía sobre los hijos afligidos. La escena era caótica. Los reporteros pululaban por la propiedad. Los vecinos miraban horrorizados. La pregunta en la mente de todos: ¿quién podría cometer un acto tan horrible? ¿Y por qué? Los hermanos Menéndez, ahora huérfanos, se convirtieron en el centro de una tormenta mediática. Heredaron la fortuna de sus padres. Su dolor parecía inconsolable, pero algo se sentía mal. José y Kitty Menéndez habían vivido una vida de privilegios. Él era un exitoso ejecutivo del entretenimiento. Ella, una mujer de sociedad. Les proporcionaron una vida de lujo a sus hijos. Escuelas privadas, vacaciones lujosas, todas las posesiones materiales imaginables. Pero detrás de la fachada de riqueza había grietas. Empezaron a surgir susurros de secretos familiares. La imagen de familia perfecta comenzó a desmoronarse. Lyle y Eric, ahora en el centro de atención, presentaron un frente unido, lloraron públicamente, gastaron generosamente, parecían estar sobrellevándolo, aunque a su manera. Pero los investigadores comenzaron a descubrir inconsistencias en sus historias. Sus coartadas se deshicieron. Una narrativa más oscura comenzó a emerger, una de posible codicia, resentimiento y una rabia profundamente arraigada. Lyle y Eric afirmaron que estaban en un cine esa noche. Dijeron que fueron a ver Licencia para Matar, una película de James Bond. Incluso presentaron los boletos, pero la policía no pudo corroborar su historia. Nadie en el cine recordaba haberlos visto. Los hermanos parecían despreocupados por la investigación. Continuaron gastando su herencia: autos de lujo, relojes caros, viajes al extranjero. Su comportamiento parecía contradecir su supuesto dolor. La policía estaba construyendo su caso. Las compras de armas, las inconsistencias, los gastos excesivos, todo apuntaba a un motivo. Y cuanto más investigaban, más sospechoso se volvía. Los hermanos que inicialmente habían cooperado, ahora contrataron abogados. Se negaron a responder más preguntas. La red se estaba cerrando. Pasaron los meses. La investigación continuó. Entonces, estalló una bomba. Un psicólogo se presentó. Afirmó que Eric había confesado los asesinatos. Dijo que los hermanos habían sido abusados por su padre, que actuaron en defensa propia. El público estaba conmocionado. ¿Podrían estos chicos privilegiados haber sido llevados a tal acto? La fiscalía se burló de las acusaciones de abuso. Pintaron a los hermanos como asesinos a sangre fría, motivados por la codicia. El caso se convirtió en una sensación mediática. El público estaba dividido. ¿Eran víctimas o villanos? El juicio prometía ser explosivo. Sección 5. El peso de la evidencia. El juicio comenzó en 1993. Fue, un circo mediático. Las cámaras siguieron cada giro y vuelta. La fiscalía presentó un caso condenatorio. Presentaron las pruebas, las compras de armas, las coartadas inconsistentes, los gastos excesivos. Argumentaron que los hermanos habían planeado y ejecutado a sus padres a sangre fría. La defensa respondió con una afirmación impactante: abuso. Llamaron a testigos que testificaron sobre la naturaleza controladora de José, sus supuestas aventuras y su comportamiento abusivo. Eric subió al estrado, derrumbándose mientras describía años de abuso sexual a manos de su padre. La sala del tribunal estaba cautivada. El jurado, enfrentado a dos narrativas contradictorias, tenía una decisión difícil que tomar. Sección 6. Un retrato familiar retorcido. La defensa pintó una imagen de una familia disfuncional, un padre dominante, una madre cómplice, y dos hijos, atrapados en un ciclo de abuso. Argumentaron que los hermanos actuaron por miedo, creyendo que sus padres iban a matarlos. La fiscalía se burló de esta narrativa. Señalaron la educación privilegiada de los hermanos, su falta de remordimiento y sus acciones a sangre fría. El juicio se prolongó. Las semanas se convirtieron en meses. El jurado escuchó a psicólogos, expertos forenses, amigos y familiares. Los medios devoraron cada detalle. El público debatió la culpabilidad o inocencia de los hermanos.
El peso del caso, la naturaleza impactante del crimen, los detalles escabrosos, era casi demasiado para soportar. Sección 7. El juicio del siglo. El juicio de Lyle y Eric Menéndez se convirtió en una obsesión nacional. Tenía todos los elementos de un thriller de Hollywood: riqueza, privilegio, asesinato y secretos familiares. La sala del tribunal se convirtió en un escenario. Los abogados, el juez, los acusados, todos interpretando sus papeles en este drama de la vida real. El jurado fue secuestrado, protegido del intenso escrutinio de los medios. Deliberaron durante semanas. La tensión era palpable. El mundo esperaba un veredicto. ¿Creería el jurado las afirmaciones de abuso de los hermanos? ¿O los condenarían por asesinato a sangre fría? El caso había polarizado a la nación. Algunos veían a los hermanos como víctimas, llevados a medidas desesperadas por un padre abusivo. Otros los veían como niños ricos malcriados que asesinaron a sus padres por dinero. Sección 8. Veredicto y consecuencias. El jurado se estancó. Se declaró juicio nulo. La fiscalía, sin embargo, estaba decidida a obtener una condena. Decidieron volver a juzgar el caso. El segundo juicio comenzó en 1995. Esta vez, el juez dictaminó que la defensa por abuso no podía usarse para justificar el asesinato. El destino de los hermanos parecía sellado. El jurado encontró a Lyle y Eric Menéndez culpables de asesinato en primer grado. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los hermanos, que alguna vez fueron símbolos de riqueza y privilegio, ahora estaban destinados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. El caso, sin embargo, continuó fascinando. Se escribieron libros, se hicieron películas. Los hermanos Menéndez se convirtieron en sinónimo de parricidio. Sección 9. Un legado de intriga. El caso de los hermanos Menéndez sigue siendo un recordatorio inquietante del lado oscuro del sueño americano. Expuso las entrañas de la riqueza y el privilegio, los secretos que esconden las familias y las consecuencias devastadoras del abuso. El caso sigue debatiéndose hoy. ¿Se hizo justicia? ¿Eran los hermanos víctimas o villanos? La historia de los hermanos Menéndez es una advertencia. Es una historia de disfunción familiar, codicia, violencia y la búsqueda de justicia. Es una historia que continúa fascinándonos y horrorizándonos, incluso décadas después.